Buenos días para todos. Hoy es jueves 25 de febrero. Las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todos y cada uno de ustedes. Saludos cósmicos. Estamos en un escenario del cosmos, en donde quiera que ustedes se encuentren, bien sea que nos vean a través del canal de YouTube Factores de Poder o nos escuchen a través de avilaradioonline.com. Que la fuerza los acompañe el día de hoy, jueves 25 de febrero. Como siempre, agradecemos a la gente de Banca Amiga. Allí tiene usted el instrumento financiero que le mejora la vida, que le permite realizar a usted actos para mejorar su permanencia en Venezuela. Ahí están las gift cards. Con esa gift card usted se mete en Amazon y puede comprar o puede comprar otros servicios. También agradecemos a la gente de Sitka, Soluciones Integrales Tecnológicas Sitka, que le permiten mantener el control de su empresa, de las ventas de su empresa. Si usted no pierde ojo pelado con los negocios. Y los que están interesados en mejorar la parte de transporte de su empresa, los concesionarios Hyundai ofrecen motores diésel, una alternativa ante el grave problema de la gasolina. Bueno, mi nombre es Ángel Monagas, mi Twitter, Periscope de Instagram, @Ángel Monagas, todo pegado. Mi WhatsApp, 0414-631-8141. Fíjense, hoy la mayoría de los titulares tienen que ver con lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional sobre la postura de Nicolás Maduro. Lo que yo les he dicho varias veces, pudiera tener una parte de información que nuestras fuentes nos dan, pero es que nosotros hemos analizado el personaje. Maduro no va a aceptar las condiciones que la comunidad internacional les quiere imponer. Bájense de la nube los que creen que por las buenas Nicolás va a hacer elecciones presidenciales o que por las buenas va a ser una nueva elección parlamentaria o que por las buenas va a cambiar el plan República o que por las buenas va a aceptar la observación internacional de verdaderos observadores y no los chulos castrocomunistas que van a Venezuela a beber aguardiente y andar en los bares y discotecas y todo lo que hacen. No, 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 no. Ese no es Nicolás ni es el chavismo. Entre otras razones, porque también lo hemos dicho en otras columnas, el chavismo murió. Lo que hay ahora en Venezuela no es chavismo, no es un problema ideológico, es un problema de poder, es una confederación de mafias que están peleándose el poder. Diosdado peleando con Maduro a nivel interno, eso no sale a la luz pública. Eh, Tarek El Aizami con sus intereses, Jorge Rodríguez con sus intereses, que se la ha visto muy mal últimamente. Entonces, allí no estamos en problema. El chavismo dejó de ser una ideología, es como una suerte de fanatismo de religión, pero disfrazado, porque detrás lo que hay es un gran negocio, donde unos patas en el suelo hace 20 años ahora son multimillonarios. Ahí se lo dijo Rafael Ramírez a Jorge Rodríguez and Company. Le dijo que se quedaron con 40 millones de dólares que dio Brasil en el 2013 o 12 para la campaña de Hugo Chávez. Hay que ver lo que son 40 millones de dólares. Entonces, eso es así. Entonces, bájense de la nube, no hay salida fácil. Repito lo que siempre he dicho, no hay salida fácil, no hay salida rápida a lo que está pasando en Venezuela. Y los partidos políticos de la Mesa de la Unidad y del G4 siguen haciendo el papel que durante estos 22 años han hecho. Cooperadores, cohabitadores o pendejos. Una de tres. Ese es el papel que ha venido haciendo
esta oposición que tiene 22 años sin hacer su trabajo bien. Porque vamos a estar claros, Pinochet, con todo el poder que tenía Pinochet, cayó a los 17 años. Pérez Jiménez 10 y así. Bueno, ya estos están acercándose al periodo de Gómez o la Rusia soviética o Fidel Castro. Entonces, los ejemplos están allí de lo que realmente sucede en Venezuela y lamentablemente nosotros no tenemos la oposición que necesitamos. Ir a elecciones, y todavía hay gente que está pensando en ir a elecciones, bajo este esquema estamos a los intereses de Nicolás y sus amigos, o de sus intereses, o del chavismo, pero no el chavismo de Chávez, que puede ser un chavismo, fue un chavismo que le hizo mucho daño al país, que es el culpable de lo que está pasando, pero era un chavismo que respondía a algunos elementos ideológicos, que también habría otros elementos allí. No, no, este es un chavismo completamente distinto. Los hijos de Chávez no son como Chávez, o sea, también eso lo hemos dicho. Entonces nos estamos enfrentando a una tensa situación y hay todavía partidos y personajes que intentan presentarse a las elecciones. En el diálogo de Bogotá, ahí se dijeron de todo Leopoldo López y Julio Borges, se dijeron hasta del mal que se iban a morir, porque lo de Leopoldo es una obsesión y está negociando sin tomar en cuenta al señor Guaidó, que también está quedando muy mal, pero es que tampoco es que ha quedado bien. O sea, el problema es que nosotros no queremos entender que si vamos a elecciones, el interinato no ha tenido razón. Han sido 2 años y poquito más perdidos, perdidos. En estos días decía en un chat un amigo, es que hay que sacar al venezolano de la, vamos a decir, de la esfera en que se encuentra. Hay gente que todavía cree que estamos en enero. Señora, ya vamos a entrar en marzo, el tercer mes. Aquí hay gente que no ha despertado. Esto es una dictadura, peor que una dictadura, porque yo diría que formalmente no es una dictadura. Aquí estamos sujetos a los designios y caprichos de una cúpula cuyo interés principal es el dinero. Pero es que también de parte de la oposición el interés es el dinero. Tú no ves a los líderes de oposición padeciendo y sufriendo lo que tú sufres. Entonces, si los venezolanos no asumimos con madurez lo que está pasando y empecemos por decir las cosas como son. Yo en estos días vi un programa y lo identifican como Expreso Político, Marrero, está en Miami, y me daba risa. ¿Cuál es el mérito de Marrero? Y jalándole bolas a Guaidó y diciendo cosas allí sin ningún sentido. Marrero fue un negociado con este régimen. Eso es así. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Y por qué no lo defendió su gente? Porque se quedó con los reales de República Dominicana. Entonces, hay un exilio que no sabe que no cumple lo que realmente es el exilio, porque siempre me ponen el ejemplo de Rómulo Betancourt. Por Dios, les queda grande parecerse a Rómulo Betancourt. Señores, dicho esto, vamos a pasar a ver los titulares de la prensa el día de hoy, jueves 25 de febrero. Caiga quien caiga, así amaneció las noticias más importantes hoy, jueves 25. Vamos a ver las noticias. Aquí tenemos, vamos a empezar como siempre con el Nacional, su versión PDF. Vamos a colocar aquí, oye, siempre se me olvida colocar el bloqueador y me revientan por allá. El régimen expulsó a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela. Academia Nacional de Medicina pide acceso a la vacuna sin privilegios. Y fíjense que esta mujer expulsada, si se quiere, era bien cercana al régimen. De hecho, en la oposición había quienes la tildaban porque ciertamente ella es socialista, pero es que el socialismo europeo nada tiene que ver con el socialismo del chavismo, eso no es socialismo tampoco. Y le dijeron, tiene 3 días para irte, mija, partida, pues. Porque también la Unión Europea le pidió al régimen
que revisara la decisión, pero ellos no lo van a hacer. Ellos no van para atrás ni para coger impulso. La dictadura de Maduro no merece concesiones, dice la canciller de Colombia, Claudia Blum. Manifestó que la comunidad internacional debe unirse y exigir justicia frente a los crímenes de Nicolás Maduro, denunciado por varios estados. Eso ya no funciona. Estos tipos, miren, los pueden acusar, sancionar, ellos no le paran, ellos solamente van a prestar atención. Y lo vuelvo a decir, cuando suene un teléfono y le digan, mijo, tienes 10.000 drones que te van a caer si no haces esto y esto. O ya tenemos a los marines listos para esto y esto. Del resto ellos no van a aceptar ninguna presión. Y vamos a estar claros también, tienen el ejemplo de Cuba, tienen el ejemplo de Corea, tienen el ejemplo de Siria, tienen muchos ejemplos. Y también hay una cosa que la gente tiene que entender. En Europa y en Estados Unidos es poco el interés en Venezuela. Eso es más mediático. Usted llega a los Estados Unidos y habla de Venezuela y muchos ni saben que existimos. Es así doloroso, pero es así. Miles de menores indocumentados en España, también una situación que señala el Nacional. Bueno, son los titulares más importantes de El Nacional, el diario 2001, que siempre rompe los titulares de la prensa nacional. Charcutería, café y aceite van en cohete. Consumidores reportan que la hora loca de los precios anda en su peor momento. Las cajas registradoras bailan al son que les toque el dólar. Economistas vaticinan una hiperinflación entre 2.000 y 5.000% para el cierre del 2021. El dólar en Venezuela está como una vieja película que yo veía cuando chamo, al infinito y más allá. No tiene, primero no puede haber salida económica o solución económica si la solución política no se soluciona. Y por lo que se ve, no se soluciona. Y por lo que se ve, la comunidad internacional sigue haciendo lo mismo que ha hecho durante estos 22 años. Crece tensión entre la Unión Europea y Miraflores. Gobierno expulsó a la representante del bloque europeo en Venezuela. Maduro puso en veremos las conversas políticas. Y aún hay gente en la oposición pensando en participar en elecciones. Y los gobernadores adecos amarrados ahí, y Henry Ramos haciendo su negocito. Con la gente, alarma el auge del femicidio en el país. La emoción llega el 1 de abril. Bueno, Meridiano Televisión está presente en el terreno que reunirá a 19 equipos que lucharán por la corona de la Superliga de Baloncesto. Arranca el 1 de abril con una Venezuela deprimida, donde la publicidad también va a sufrir las consecuencias. El paralelo está en 1.926.000, rozando los 2 millones. Ya hay muchas partes que están en 2 millones. Raperos meten el dedo en la llaga en Cuba, dice 2001. El titular de la prensa, ayer, por cierto, la prensa se lanzó un tremendo reportaje de la prostitución en Venezuela por hambre. Ya muchas de esas muchachas, repito, que usted ve en la calle vendiendo su cuerpo, pero por hambre, por una compra, por comida. Y también veo jovencitos, hombres, vendiéndose por comida. Es asombroso a donde hemos llegado y lo que no hemos visto. Corpoelete en ruina. Usted en estos días decía un señor en un programa de radio de Caracas. ¿Sabe cuánto se necesita para resolver un problema eléctrico? Para que usted deje de tener apagones o que se le vaya todos los días 6 horas la Venezuela que tuvimos y que ahora no tenemos. 15.000, agárrese de la silla donde usted esté viendo o escuchando. 15.000 millones de dólares se necesitan para resolver el problema eléctrico.
Saludos nuevamente a la gente del canal Factores de Poder en YouTube y también a la gente de avilaradioonline.com. Ayer hablé con Joel, me dijo Joel Pantoja que ya en Austin ya se fue el frío, y que retornó gran parte de la normalidad. Bueno, este es el titular más importante del diario La Prensa y la tensión política por expulsión de la embajadora, pero veremos. El luchador de Oriente, la versión chavista de las noticias de Ciudad Bolívar, vacunados 354 más del personal del Ruiz y Páez. Infantería de Marina Fluvial caminó en defensa de la soberanía. ¿Cuál soberanía defiende esta Fuerza Armada? Ninguna. Esta Fuerza Armada no defiende ninguna soberanía en el Oriente, menos en la frontera con Brasil. Ahí hay grupos irregulares a los cuales el chavismo les entregó la explotación del oro. Eso es mentira. Y en la parte del Zulia es la guerrilla la que manda. Aquí ellos dejaron de defender la soberanía. Si la Fuerza Armada venezolana defendiera la soberanía, otro sería el país. Estos son disfraces lo que cargan estos señores. Bolívar debe estar revolcándose en su tumba. Dice también el luchador: Venezuela expulsa embajadora de la Unión Europea. Unión Europea pide al gobierno venezolano revertir expulsión. No lo hace, no tiene presión. Maduro anuncia el Bolívar digital. El Bolívar desapareció, Maduro. Háblale con la verdad a la gente. Allá en Venezuela nadie te quiere aceptar bolívares. Seguimos con la prensa, el periodiquito de Maracay. Saludos a Luis Loyo, al señor César, también gente de Maracay. También saludos a mi amiga la señora Hilda en Maracaibo y la señora Trina en Lecherías y a todos los que nos ven u oyen en todas partes o en todas las partes donde nos oyen. Murió doctora por caso de intoxicados. Marjure Danaye, médico pediatra, falleció en horas de la tarde este miércoles en el Hospital Central de Maracay. La joven profesional resultó afectada al tener contacto directo con los fluidos de la bebé de 1 año que murió intoxicada al consumir junto a otros 13 miembros de su familia una sopa condimentada con sustancias dañinas. Este fue el caso de la sopa eh, mortal, de la sopa de la muerte, que mató a niños y ahora también a un adulto. Aparentemente la sopa le echaron unos líquidos que eran para cultivos y bueno, ese caso se está investigando, ¿no? Quiera Dios que los responsables, si fue de manera intencional, paguen por esto. El hecho se registró hace una semana, está aclarando aquí el periodiquito de Maracay, en una comunidad del municipio José Rafael Revenga. Ante la gravedad del caso, la doctora Donaye acompañó a los pacientes hasta el Hospital de la Victoria, pero en el camino ella también se contaminó y murió. Otra médico que muere no por el coronavirus, por un veneno. Estos son héroes de blanco. Hay que ver la mística que tienen nuestros personal de salud, médicos, enfermeras, hasta los camilleros en Venezuela. Piden activar interurbanas en semana radical. Conmoción por homicidio de 2 mujeres en Turén. Las jóvenes fueron abusadas sexualmente. Debido a la similitud de casos, se presume que los crímenes fueron cometidos por un mismo sujeto que ha azotado el municipio del estado portugués. Así, ayer narrábamos que encontraron a 2 jóvenes muertas y pudiéramos decir que es una persona, un asesino en serie que está en Portuguesa en este momento. Son los titulares más importantes del periodiquito. Terminamos así los poquitos impresos que hay en Venezuela. Vamos con el Meridiano, que también es un impreso. Meridiano habla: sueño con el Kentucky, dice Javier Castellano. Saca petróleo, Real Madrid sortea las múltiples ausencias en su 11 titular. Y con anotación del lateral francés Mendy, somete al visitante al Atalanta por abrir con pie derecho en los octavos de final de la Champions. Bueno, ese es el Meridiano. Salimos de la prensa impresa y vamos
con el periódico, bueno, nos queda este impreso, el periódico de Monagas, dice la primera plana del periódico de Monagas, no mío, sino del estado de Monagas. Nicolás Maduro se compromete a mejorar salarios. No sé si reírme o arremolinarme. ¿Cómo, cómo va a mejorar salarios en un país que económicamente no tiene salida? Porque no tiene tampoco salida política. O sea, la inflación desatada en bolívares y también en dólares. No hay producción. De 10 alimentos que los venezolanos nos llevamos a la boca, 9 son importados. Las poquitas empresas que producían fueron expropiadas y ahora entregadas a los amigos del régimen para negocios, no para producir. Una economía completamente contradictoria. Un tipo que sigue hablando de lo comunal en lugar de darle rienda suelta a la iniciativa privada, donde hay inseguridad jurídica, donde se persigue al empresario y donde los negocios solamente los hacen la comunidad de árabes, la comunidad de amigos del régimen, los cubanos comunistas. Primera vacunada en Monagas es enfermera. También aparece derrame de aguas blancas inunda la avenida Libertador. Esto es en toda Venezuela, el derrame de aguas blancas, de agua servida. Eso es normal. Asamblea Nacional, la tapa amarilla, la electa el 6 de diciembre, exigió expulsar a embajadora de la Unión Europea, dice el periódico de Monagas. El Universal, que ha bajado también mucho su calidad, de verdad que sí, dice que detectaron 459 nuevos contagios de COVID. Cuando se sepa la verdad de los muertos que ha cobrado el COVID en Venezuela, bueno, si es que llegamos en algún momento a escuchar la verdad, es difícil. Usted se va a quedar asombrado, de verdad. Vamos a ver el Universal. Se nos metió allí una propaganda. También señala el Universal lo de la Unión Europea, la amenaza de Maduro y también, por supuesto, lo que dice el señor Arreaza. Últimas noticias, el periódico del gobierno, Fantasías Animadas de ayer y hoy, presenta últimas noticias, Maduro, la Unión Europea, o rectifican o no habrá ningún tipo de diálogo. El tipo está guapo y apoyado, él sabe que la comunidad internacional se vuelve puro bla, 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 bla. No tiene preocupación Maduro, no tiene ningún tipo de preocupación. ¿Qué hará el gobierno de los Estados Unidos, el nuevo gobierno de los Estados Unidos? ¿Será igual que Donald Trump, puro Twitter, unas redes, o tomará alguna acción? Eso esperamos los venezolanos. Este es el titular principal de Últimas Noticias. En otra noticia de Últimas Noticias, señala presidente anuncia optimización de la economía digital para vencer el bloqueo. Esto es mentira. Esto es falso. En un país empezando donde no hay internet, donde el internet es peor que el peor de los países del África, esto no va a funcionar tampoco. El diario Tal Cual Digital, el periódico de Teodoro, dice Américo de Gracia exiliado en Italia. Vamos a ver qué dice Américo de Gracia. Disculpen ustedes. Vamos a bloquear aquí. Vamos a ver qué dice Américo de Gracia, que está en Italia. Dice, Américo de Gracia dice, perdón, aquí, ya va, me fue la declaración de Américo de Gracia. Aquí está. Con una oposición hipócrita es complejo salir de una dictadura. Así es. Pero el problema, Américo de Gracia, que tú también fuiste parte de esa oposición y también callaste. Y Américo de Gracia, yo no entiendo cómo si él salió huyendo de Venezuela, entonces planteó regresar para ser candidato. Tampoco es que aclara mucho Américo de Gracia la situación. Pero sí, no es una oposición hipócrita, es una oposición que juega a sus intereses. Javier Troconi se defiende, este es el del guiso con el Paraguay que todavía el señor Guaidó no explica.
Guaidó me mandó a negociar con Petropar. Ay, Guaidó, qué mal te veo, Clodoveo. Maduro exige a la Unión Europea recular sobre sanciones o no hay más nunca ningún trato. Ay, mire, machote, Maduro. Unión Europea asegura que expulsión de su embajadora aislará más a Venezuela. Paralelo a esta situación, los noruegos siguen trabajando subterráneamente. Paralelo a esta situación. Macro disipa rumores sobre salida de Venezuela. Eso es verdad, eso fue un fake news de que Macro se iba a ir de Venezuela. Eso no es verdad. Bueno, son los titulares más importantes del diario, del portal Tal Cual Digital. Versión final, el diario Plural del Zulia. Esa era la vida de Panorama. La Organización Panamericana de la Salud resalta necesidad de monitorear plan de vacunación en Venezuela. No solamente de monitorear el plan de vacunación, también monitorear realmente las cifras del COVID. Blinken dice, Estados Unidos volverá al Consejo de Derechos Humanos para denunciar violaciones en Venezuela. Biden renueva declaración del estado de emergencia nacional por crisis pandémica. Dictan prisión preventiva a sujeto que disparó a repartidor venezolano en Perú. Este es el repartidor venezolano. Él contó que cuando fue a llevar un pedido a un señor, el señor le salió con una pistola. Lo que está pasando en Perú, mi columna de esta semana, mañana la puede leer en Tal Cual Digital, en Verdades y Rumores, en Noti Actual, en caigaquiencaiga.net, en el periodista digital de España, también en el venezolano, tratamos un poco ese tema, lo aclaramos para que la gente entienda qué es lo que está pasando en Perú. También señala versión final, falleció en Aragua la doctora, sí, lo que le acabamos de comentar, la doctora que atendió a los que se intoxicaron con la sopa mortal. También señala versión final hoy, Colombia vacuna contra el COVID-19 a mayores de 80 años. Qué bueno, chicos. Guatemala cuestiona efectividad de COVAX y denuncia falta de equidad en reparto de vacunas. Venezuela pasa de 137,000 casos de coronavirus y suma 6 fallecidos, cuando se sepa la verdad. Bueno, la ONG denuncia que la policía de Colombia estaría detrás de 86 asesinatos en 2020. Esta es una noticia de farándula de la serie Aquaman 2. Vamos, imprudencia durante juego con papagayo causa fuerte explosión eléctrica en Belloso, en Maracaibo. Unos 147,000 migrantes menores de edad crecen sin papeles en España, entre ellos venezolanos, el tema de la migración. Vamos a ver qué nos dice el Pitazo. El Pitazo. Autoridades desconocen si femicidios de Turén fueron perpetrados por una o varias personas. Aún no dan, este es el gobernador de Portuguesa, que vive como Adán el Día de las Madres. OPS alerta que América Latina aún no está fuera de peligro del COVID-19. ¿Cómo va a estar fuera de peligro si aquí la vacunación ha sido cero? Aquí han ocultado cifras en el caso de Venezuela. Familiares identifican cadáver del joven que arrojaron por un puente en Colombia. Maduro autoriza la apertura de cuentas en divisas convertibles y familiares de Guillermo Zárraga sostienen que el sindicalista, vamos a ver qué es lo que dice acá los familiares de Guillermo Zárraga. Espérenme un segundito acá, porque el titular está cortado. Que ellos dicen que es un falso positivo. Es inocente. Familiares de Guillermo Zárraga sostienen que el sindicalista es inocente. Parientes iniciaron una campaña en las redes sociales exigiendo la libertad del ex petrolero con la etiqueta libertad para los trabajadores petroleros. Diego Zárraga, hijo del sindicalista, señaló que acusan a su padre con un falso positivo. Fíjense que en Venezuela, a mí me da dolor observar
que nadie se ocupa con seriedad, con contundencia, con constancia del tema de los presos políticos. Más de 300 presos políticos en Venezuela. Y la oposición muy poco hace. Y Guaidó, ni le preguntemos, porque entonces dice una cosa, salta otra. Mire, estamos pensando porque decíamos que pensábamos, pero no pensábamos. Y eso es un enredo escuchar a ese muchacho. Y en Yaracuy, personal de salud recibe primera dosis de vacuna rusa. Y el 6CPC detiene a 3 hombres presuntamente dedicados a desmantelar el central azucarero. El video sobre los delfines en el río Guaire es falso. ¿Cómo creen ustedes que un delfín se va a meter en esa porquería de río? Todavía en el río Guaire están preguntando por Jacqueline Faría, para que se vaya a bañar, porque ella dijo que se iba a bañar en el Guaire. Todavía la están esperando, a Jacqueline Faría. Bueno, son los titulares más importantes de El Pitazo a esta hora de la mañana, hoy jueves 25 de febrero. El carabobeño de Carabobo. Carabobo detectó 8 nuevos casos. Siguen aumentando los casos en Carabobo. En las mismas declaraciones de la Organización Panamericana de la Salud, la declaración de Maduro que aparece prácticamente, pero esta no tiene que ver con lo que dijo a la Unión Europea, sino llamando al pueblo a apostar por la nueva economía con el Bolívar digital. Ya no haya que inventar, pero no pegan una Maduro. En economía está raspado, entre otras razones porque no hay confianza. Para que la economía de Venezuela mejore tiene que haber confianza, seguridad jurídica. Ahora imagínense, le acaban de quitar las estaciones de servicio, las concesiones a empresarios que tenían años haciendo eso. O sea, en Venezuela nada está seguro, ni siquiera tu propiedad, por muchos años que tú tengas. No sé cómo no, hay otras empresas que o se someten o les quitan las empresas, para después reentregárselas a los privados afectos a ellos, como hicieron con Lácteos Los Andes. Perú impedirá votar a quienes tengan fiebre. Fuerza Armada venezolana se prepara para ejercicios integrales en marzo, igualito. Pura payasería de la Fuerza Armada. No pueden garantizar la soberanía porque los intereses de la cúpula militar son otros. La Fuerza Armada acusa a Estados Unidos de querer desintegrar el territorio venezolano. No tiene que hacer mucho. Venezuela es un territorio desintegrado. Hay una mafia que gobierna en Ciudad Bolívar, otra mafia que gobierna en Amazonas, otra mafia gobierna en Zulia. Estamos completamente desintegrados. Bueno, en Caracas, en La Vega, manda el coqui, más que Maduro. Protestan la zona industrial por negativa a vender bombonas de gas, la venden en dólares y a un alto precio. En Maracaibo, por ejemplo, la gente de Regina vende las bombonas de gas a un alto precio y nada que ver, ni la gobernación ni la alcaldía actúan. Cámara Inmobiliaria suscribió convenio con Clínica Venezuela Red Vital. ACNUR dice que regularizar a venezolanos facilitaría incluirlos en vacunación. Chile cambia su política migratoria y crece hostilidad hacia los venezolanos. Es más, el discurso de las autoridades en Chile es cada vez más hostil en contra de los venezolanos. Y puede pasar lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Panamá. Por cierto, que felicitamos a Patricia Poleo, que está denunciando por delitos de lesa humanidad a la diputada Zulay Rodríguez de Panamá. Pero cuidado, eso también pasa en Perú y cuidado, también puede pasar en Chile. Vamos ahora con el diario Primicia del Oriente también. Esta es una versión menos chavista, no es chavista, de lo que ocurre en el Oriente y en especial en Ciudad Bolívar. Maduro, la Unión Europea, ¿o ustedes rectifican o con ustedes no hay más nunca ningún trato? Esta es la noticia, digamos, el día con el que amanece Venezuela el día de hoy. El coronavirus se puede contagiar en una conversación cercana con o sin mascarilla. Bueno, esto es terrible. Ponen a disposición números para denunciar incumplimiento de medidas de bioseguridad en locales, esto es en la alcaldía de Caroní. También señala el diario Primicia,
Golpeó a sexagenario por llamar la atención a niños que lanzaban piedras a una escuela. Bueno, bien hecho que esté preso. Aclaran que Centro Comercial Altavista 1 y 2 trabajará en semana radical solo con sector priorizado en Ciudad Bolívar. Bueno, y otras noticias. Oposición rechaza inhabilitación de Juan Guaidó y del resto de diputados. Sí, porque la gente en la calle no le está prestando ninguna atención a Guaidó ni a la oposición. Si los metemos a todos juntos en un pote, no llegan al 10% del 90% que es opositor. Factores de poder, el portal de la casa se va con esta. BPEC solicitará juicio contra Zulay Rodríguez por crímenes de odio. El amigo Colina pues les va a solicitar juicio por crímenes de odio. Por ella están solicitando firmas para respaldar esa solicitud. Nueva medida del chavismo, estos son los 28 opositores inhabilitados políticamente por el régimen. Me llama la atención algo. En esa inhabilitación no están Adecos y los del Nuevo Tiempo. Sospechoso, ¿no? Huele algo por allí. Así como en las sanciones de la Unión Europea no aparece Jorgito Rodríguez. Huele algo feo allí. Reed Scott sobre la ONU. Estados Unidos no debería financiar una organización que hace la vista gorda ante violadores de derechos humanos. Bueno, vamos también con el portal, nuestro portal, caigaquiencaiga.net. Visite caigaquiencaiga.net. Aquí no censuramos a nadie. Aquí publicamos noticias del chavismo y de la oposición y del que sea. Solo pedimos respeto porque no creemos en la censura. Eso le ha hecho mucho daño a Venezuela. Maduro comprometido a recobrar salario de los trabajadores y pensiones de los jubilados. Yo solamente hago un comentario. No sé si reírme o molestarme. Movilnet activa servicio de agentes digitales para mejorar la atención y crédito. Movilnet murió. Esta es otra cosa que me molesta a los venezolanos. No hay ni cómo pagar Movilnet. Esto es dinero perdido. No la quieren ni los chinos, pues, a Movilnet. Y la columna vino por toda la goma, vino la columna Verdades y Rumores por Darwin Chávez. La encerrona de Bogotá arrojará resultados positivos, se pregunta Darwin Chávez. Se dispara la prostitución en adolescentes por hambre en Venezuela y las declaraciones que son la tendencia hoy, lo de Maduro y la Unión Europea. Es tendencia hoy. En Chile, aquí está, autoridades endurecen discurso migratorio contra los venezolanos. Oye, vamos a ver el reporte confidencial. Nos faltó reporte confidencial. Vamos a ver qué dice el... Vamos a ver, dice, rescatado cuerpo de pescador desaparecido en La Guaira. Aseguran que anda un león suelto en zona rural del Táchira, pero esta foto es referencial porque ese tipo de león no está en Venezuela, por si acaso. Este tipo de león no está en Venezuela. Autoridades desconocen si femicidios de Turén fueron perpetrados por un solo asesino. Contrabando a Colombia. El criminal que predicaba la palabra de Dios. Bueno, este es el que mató a Orlando Abreu, el venezolano. Y el aumento del femicidio. Horror en Portugués. Estas son las dos jóvenes que encontraron muertas. Las jóvenes Elianis y Eduarlis fueron estranguladas con el mismo objeto. Eso tiene muy preocupada a la gente de Portuguesa. Y en materia de videos, de lo que tenemos en los videos, vamos a ver, les quería mostrar algo, aunque no tengamos el sonido, les quería mostrar los saludos a Luis Rivas, el chef de Margarita. Miren lo que dice esta señora, para que ustedes oigan lo que dice esta señora que está bien molesta. Quizás ella es la expresión de muchos venezolanos. Escuchen lo que dice esta señora.
Bueno, le fue la lengua a la señora y lamentablemente el socialismo va a llegar a Colombia, va a llegar a Chile, está llegando en Perú, está peleando en Ecuador. ¿Por qué? Será motivo pues de otro trabajo. Les quería colocar el audio de ese video. Aquí está el hombre que también se ha ganado el cariño de la colonia venezolana. Miren, muchos como él, igual que Zulay Rodríguez, aspiran a ganar elecciones fomentando el odio. Este es candidato en Perú. Escuchen ustedes. Y por mí, hay que mandarnos y que se encargue. Si no viene a recoger usted a sus compañeros, yo se lo voy a embarco y por mí. Yo le recomendaría pues a los venezolanos que están en Perú que se regresasen, no hay de otra. Y bueno, les quería mostrar esos dos materiales. Señores, como siempre, gracias a la gente de Banca Amiga, a la gente de Banca Amiga por el apoyo, también a la gente de Sitka Soluciones Integrales Tecnológicas y al concesionario Hyundai Motores Diesel. Gracias a todos ustedes por la sintonía, gracias a la gente de avilaradioonline.com desde Austin, Texas, por supuesto, a la gente de Factores de Poder en YouTube. Allí estuvimos bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancourt. Y por hoy jueves 25 nos vamos. Nos volvemos a escuchar mañana, mañana a esta misma hora. Disculpen lo malo, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Será mañana entonces que nos volvamos a ver. Feliz día para todos, las bendiciones del Padre, saludos cósmicos y que la fuerza los acompañe el día de hoy.